Hola a todos, espero que estén muy bien de salud. Hoy os traigo una receta de panecillos de leche muy suaves, esponjosos y deliciosos. En un bol voy a poner 200 mililitros de leche a temperatura ambiente. Luego voy a añadir 100 gramos de azúcar. Si lo queréis más dulce, añadir un poco más, pero con los 100 gramos queda perfecto. También añadimos una cuchara bien grande de levadura instantánea. Vamos a mezclarlo todo hasta que se combine y se mezcle muy bien. Esta receta es una receta muy fácil de preparar y siempre sale muy bien. También voy a necesitar 2 huevos medianos. Amigos, os quiero dar las gracias por seguir mi canal. Y si me estáis viendo por primera vez, por favor suscribiros y activar la campanita para recibir aviso cada vez que subo una nueva receta. Añadimos los 2 huevos, un sobre de vainilla para darle aroma y media cucharadita de sal. Si tenéis vainilla en el líquido, añadirla también. Sustituirla del azúcar. Mezclamos todo muy bien durante 2-3 minutos y luego pasamos para añadir la harina. Estoy usando harina común, la normal, entre 560 y 600 gramos de harina, y vamos a añadirla poco a poco mientras mezclamos. La cantidad de harina depende del tamaño de los huevos. Si has usado huevos grandes, podrías necesitar más harina. Y si has usado los pequeños, necesitarás menos. Por eso la añadimos poco a poco. Ahora sí, vamos a añadir 85 mililitros de aceite y vamos a seguir mezclando. Se va a ver como si se corta la masa, pero nada, no os preocupéis, solamente seguir amasando hasta conseguir esta masa tan suave y homogénea. Mirad qué suave. Sí, ahora sí la vamos a tapar con plástico alimentario y la vamos a dejar fermentar durante 30 minutos. La tapamos muy bien y la guardamos en un lugar cálido. Ahora pasamos para preparar la crema del relleno. Voy a necesitar un huevo, 2 cucharas de azúcar y vamos a mezclarlo todo hasta que se derrite el azúcar. Cualquier duda que tenéis, cualquier pregunta, me lo podéis escribir en los comentarios, os leo todos y también os voy a responder. Ahora que lo hemos mezclado todo muy bien, añadimos 2 cucharas de maicena. Cada vez que añadimos un ingrediente, lo mezclamos muy bien. Y a continuación vamos a añadir la leche. Añadimos 200 mililitros de leche a temperatura ambiente. Mezclamos otra vez y lo vamos a llevar a fuego lento. Ahora sobre el fuego muy bajo vamos a comenzar a mezclar sin parar hasta que comience a espesarse. Sacar del fuego e inmediatamente vamos a añadirle 50 gramos de mantequilla. Aún muy calentito, mezclamos muy bien hasta que se combine todo, se derrite la mantequilla y así conseguimos una crema muy suave y brillante. Así tal y como la veis. Y es muy deliciosa. También rápidamente la pasamos a otro cuenco y la vamos a tapar con plástico alimentario en contacto con la superficie para evitar que se formen costras. Lo guardamos en la nevera mientras preparamos la masa. Nuestra masa ya está bien fermentada, como veis,
La vamos a mover muy bien para sacarle el aire que se ha formado dentro por la fermentación. La pasamos a una superficie donde hemos espolvoreado un poco de arena. ¿Veis cómo es la masa? Es una masa muy bien trabajada porque está llena de burbujas. La fermentación es muy importante, tiene que fermentarse muy bien. Bueno, aquí ya corto la masa por dos. La primera parte voy a formar bollos así redondas, muy fácil, sin relleno ni nada, de tamaño mediano o el tamaño que queréis. Y también las voy a pasar directamente a una bandeja de horno con papel de horno para que no se peguen. Dejar espacio entre ellas para que no se peguen al hornearse. Pasamos a las otras redondas que había formado 3 al final y la voy a estirar a un grosor medio y voy formando con este círculo. Voy marcando las redondas donde voy a poner el relleno. Ahora nuestra crema ya está bien fría, como veis, y la vamos a mezclar un poquito así nada más con una cuchara para que vuelva a su estado cremoso. La vamos a poner en un push de plástico, en una manga pastelera, para que sea muy fácil de manejarla. Y así vamos a rellenar en el medio de las marcas que hemos hecho en la masa. La otra parte de la masa ya la he estirado y vamos a tapar, la vamos a poner sobre esta como veis y vamos a tapar. Con el mismo círculo vamos a cortar. Y la masa que va a sobrar por los lados la vamos a volver a usar otra vez. Y repetimos con la misma manera. Aquí ya tenemos los bollos rellenos. También los vamos a llevar a la bandeja de horno. Ahora sí lo vamos a dejar reposar un poquito nada más. Entre 5 y 10 minutos rápidamente se van a fermentar, y aquí los voy a rociar con una mezcla de agua y azúcar, aquí para sustituir el huevo. Y como decoración la estoy decorando con la misma crema que hemos puesto por dentro. Algunas las he decorado y otras no. Y aquí las he cocinado al horno a fuego por arriba y abajo, 180 grados, durante 30 a 40 minutos. Las he rellenado también con chocolate, Nutella si queréis, o con esta misma crema añadirle una cuchara de cacao amargo y aquí ya tenéis un relleno. Como veis son muy esponjosas, muy suaves, mirad cómo se ven, y son muy deliciosas. Eso es todo. Si os gusta la receta, darle like y suscribirse al canal.